Bueno, el tema de hoy, vamos a trabajar en didáctica infantil con el tema la propuesta educativa para la primera infancia, los principios básicos de la educación. Una propuesta pedagógica para la educación de la primera infancia. En nuestro país se ha reconocido a la primera infancia como una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano. Es así como todos los desarrollos y aprendizajes que se adquieren durante este periodo dejan huella imborrable para toda la vida. De esta manera, las experiencias pedagógicas que se propicien en una educación inicial de calidad deben ser intencionadas o responder a una perspectiva de inclusión, equidad, que permita el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y social, las características geográficas y socioeconómicas de los contextos, así como las necesidades educativas de las niñas y los niños. Tenemos antecedentes políticos. Dentro de estos antecedentes políticos están enmarcados la Convención sobre Derechos del Niño en el mes de noviembre en 1989, pasando a la Confederación Mundial sobre Atención de Educación a la Primera Infancia y a la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Satisfacción de Necesidades Básicas en el Aprendizaje en Ho Chi Minh, Tailandia, en marzo 1990. Y terminando con un foro sobre la educación PACAR Abril 2000, la educación para todos, cumplir con nuestro compromiso cultural. La primera infancia se define como el periodo del ciclo vital de los seres humanos que se extienden desde la gestación hasta los 6 años. Se trata de un tiempo crucial en cuanto a la maduración y desarrollo enmarcado por cambios trascendentales en la vida física, emocional, social y cognitiva que afecta y determinan en gran parte las posibilidades de aprendizaje y el desarrollo durante el resto de vida. La educación inicial se entiende como un derecho de todos los niños y las niñas a recibir una atención y una educación que potencie el máximo sus capacidades y potencialidades. En este sentido, la educación inicial en este documento se inscribe en una perspectiva de potenciamiento del desarrollo. El niño y la niña son sujetos activos que interactúan en el mundo y por consiguiente, desde que nace, son competentes para comprender y actuar dentro del mundo. Es por esto que empieza a existir y aparecen los Centros de Desarrollo Infantil o CDIs. Estos centros tienen espacio físico, pero también pedagógico y social, y ofrecen educación inicial desde una propuesta intencionada orientada a garantizar la atención integral y el potencial en el desarrollo de los niños y las niñas durante la primera infancia. Esto como parte indispensable del trabajo pedagógico mediante unas condiciones espaciales, temporales, pedagógicas y humanas. Los CDIs han de pensar desde una perspectiva de inclusión social o de educación diferencial, lo que implica asumir cada uno de estos centros como escenarios de construcción social donde se reconocen y valoran las diferencias de los niños y las niñas que existen en él. Tenemos las dimensiones de desarrollo infantil, en las cuales se presentan 4 dimensiones: la dimensión comunicativa, corporal, personal, social y comisión cognitiva. La dimensión comunicativa es entendida como el proceso de intercambios y construcción de significados. Constituye un importante proceso para hacer posible la convivencia y confiarse a los demás para interactuar con ellos. Quiere decir, esta parte donde dice confiarse es la confianza que el niño va desarrollando con su medio.
Porque, por ejemplo, cuando una madre de familia llega al centro educativo a dejar a su niño, desde ya la madre confía y tiene cierto grado de confianza frente a la institución. ¿Por qué? Porque ella lo escogió. En el momento que lleva al niño o niña a dejarle el centro, desde ya existe un grado de confianza. ¿Por qué? Porque caso contrario, pues la madre hubiese escogido otro centro. La comunicación no verbal, la comunicación oral y la comunicación escrita son partes de esta dimensión comunicativa. Son elementos primordiales para que exista esta comunicación. Luego tenemos la dimensión corporal. Dentro de la dimensión corporal se pone en manifiesto la interacción de al menos dos elementos, la maduración biológica y las influencias del medio social conjugadas en la cultura. El desarrollo corporal no se da de manera aislada de otras dimensiones, está estrechamente relacionada con la actividad psíquica en dos manifestaciones, afectiva y cognitiva. Dentro de esto tenemos la relación del cuerpo, su imagen, su percepción y el conocimiento, el movimiento como medio de interacción y la expresión y creatividad del cuerpo. Luego tenemos la dimensión personal y social. En este caso se entiende en términos de construcción de sujeto desde el punto de vista individual. Ahí se toma muy en cuenta la ética, la autoestima y la autonomía. Y dentro de la parte social, la relación con los otros sujetos, sean políticos y los participativos. Dentro de esto, pues juega un papel muy importante la identidad, la autonomía y la convivencia. Y por último, la dimensión cognitiva. Se escribe el desarrollo cognitivo como el conjunto de procesos de pensamiento que permite al ser humano construir conocimientos y darle sentido a la realidad. Estas elaboraciones se encuentran en continuo cambio y son influenciadas por la convivencia y la experiencia con el entorno. Dentro de esta convivencia encontramos las relaciones con la naturaleza, la relación con grupos humanos y prácticas culturales y la relación lógico-matemático. Luego tenemos la construcción de la propuesta alrededor de los pilares. Primero tenemos el pilar del juego. Este pilar ha sido un tema recurrente de la educación en la infancia y es una herramienta, parte de una estrategia o instrumento para garantizar el desarrollo del niño. Hay que tomar en cuenta que el juego es una actividad rectora en la infancia, asimismo en diferentes instituciones que están orientadas, instituciones que tienden a niños y niñas de 0 a 5 años utilizan el juego como un método más eficaz para llegar a la parte cognitiva. Hay que tomar en cuenta que una persona cuando se divierte aprende más. Entonces, es por esto que es de suma importancia tomar al juego como parte del aprendizaje en estas edades, ¿no? De 0 a 5 años. El pilar de la literatura. En esta parte, el pilar de la literatura prácticamente es una de las bellas artes como instrumento, la palabra. Puede quedarse corta para abarcar el profundo significado que ésta tiene en el desarrollo emocional, cognitivo, cultural y lingüístico de los más pequeños. Este pilar permite enriquecer el vocablo que ellos vayan obteniendo, ya que también aprenden mediante el oído. Ellos escuchan, por ejemplo, si se les enseña una canción, pues ellos se la van a grabar. Obviamente la canción está compuesta por letras, por palabras.
y estas palabras con un significado. Luego tenemos el pilar de la exploración del medio. La curiosidad es tal vez una de las mayores características de los niños y las niñas, a través del cual ellos pueden indagar, cuestionar, conocen y dan sentido a su mundo. Dicha curiosidad los lleva a mantener una actitud de búsqueda permanente que puede evidenciarse desde los primeros días de vida y de manera progresiva a medida que los niños van creciendo. Luego tenemos el pilar del arte, que sería el cuarto pilar. Es importante involucrar el descubrimiento y el disfrute de diversas sensaciones. Invitan a los niños y a las niñas con la orientación de maestros y maestras a experimentar a partir de las diferentes posibilidades que les ofrece su cuerpo y el manejo de distintos materiales. De cierto modo, utilizar el pilar del arte permite desarrollar un poco más la creatividad en el niño y en la niña, y de esta manera ellos van descubriendo el mundo y cómo se va conjugando el mundo con su propio yo. Bueno, sigamos. Tenemos estrategias pedagógicas. Estas estrategias hacen referencia a formas de trabajo organizadas que se han construido desde ciertas posturas sobre la enseñanza y el aprendizaje. Posibilitan plantear y organizar momentos, ambientes, interacciones, experiencias que le llevan a dar sentido en el quehacer cotidiano de una maestra o una persona que se encargue del grupo, en este caso un agente educativo, con un grupo de niños o niñas. Estas estrategias con mayor trayectoria en pedagogía de la educación inicial pueden ser unas canastas de tesoros, los rincones, los talleres, los proyectos de aula y las aulas especializadas. Este tipo de estrategias nos permiten también organizar el tiempo y las actividades que se pueden utilizar o aplicar dentro del aula. A ver, vamos a pasar a los principios de la educación inicial que los educadores deben valorar. Primerito tenemos el principio de un buen estado de salud y en este caso, cuando hablamos de un buen estado de salud, nos referimos a que todo niño debe gozar de un buen estado de salud físico, mental y social. Según la Organización Mundial de Salud de 1948, la salud es atendida como un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no meramente la ausencia de enfermedad. Luego tenemos el principio de respeto, el cual menciona que todo niño merece ser respetado y valorado en su forma de ser y estar en el mundo. Significa tener en cuenta la dignidad de los niños y las niñas, reconocer su condición como sujetos de un derecho y no se aplica cuando no respetamos su tiempo, su ritmo y procesos madurativos. Por ejemplo, muchas veces se les puede escuchar más a los padres de familia que a veces quieren que el niño sea como el vecinito o el amiguito. Entonces aquí tenemos un problema, porque no están respetando primero su interés personal, su bienestar como individuo y por consiguiente, pues hay que respetar también su forma de aprendizaje. Esto no quiere decir que le vamos a dejar que el niño haga lo que él quiera o que no cumpla con las tareas o que no cumpla con las actividades dentro del aula. Esto quiere decir que
Si yo aplico la misma actividad a todos y veo que uno se le dificulta un poquito hacer la tarea, yo tengo que hacer un pequeño refuerzo para cumplir con este principio. Luego viene el principio de seguridad. En este principio de seguridad menciona que todos los niños tienen derecho a que se le brinde seguridad física y afectiva. Permite que los niños y las niñas reciban afecto en un ambiente cálido y de bienestar psicológico para desarrollar su iniciativa y confianza en sí mismos y en los demás. Este principio es necesario. De hecho, todos los principios son muy importantes, pero este principio de seguridad es el que a nosotros como docentes nos exige mantener una buena comunicación dentro del aula para que vaya creándose una confianza con respeto. ¿A qué me refiero con confianza con respeto? A que ellos pueden participar conmigo y todas las actividades que yo les ponga, ellos confían y saben que les va a funcionar, van a poder. ¿Por qué? Porque yo estoy respetando que cada uno de ellos tienen un modo de aprendizaje pues diferente, ¿no? Entonces, de esta manera no va a haber burlas, no va a haber críticas, tampoco va a haber maltratos o algo por el estilo. Este principio de seguridad nos permite también interactuar dentro del aula y fuera del aula. También está el principio de comunicación. Es importante que todo niño debe expresarse y es necesario escuchar y también ser escuchado. Prácticamente, la capacidad de expresar y comunicar sus experiencias, necesidades e intereses a través del uso del lenguaje verbal o no verbal es de suma importancia dentro del aula, ya que caso contrario, un niño que no puede comunicarse, pues difícilmente vamos a saber las necesidades de ese niño. De igual forma, el niño que no pueda comunicarse va a tener cierto sentimiento de inseguridad primero. ¿Por qué? Porque no va a poder expresar sus sentimientos, sus pensamientos y no va a tener dificultades dentro del aprendizaje. Luego viene el principio de autonomía. Este principio de autonomía menciona que el niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo con sus posibilidades. La autonomía es la capacidad de valerse por sí mismos y de tomar decisiones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la autonomía se va creando conforme el niño va desarrollando las habilidades a partir del nacimiento. Y gracias a esto le permite solucionar problemas sin la intervención de un adulto. Y eso es necesario dentro del desarrollo. También es conocida como la construcción permanente, en donde la iniciativa y el deseo cumplen un rol fundamental, han de estar siempre presentes. Luego tenemos el principio de movimiento como sexto principio. A ver, mediante el movimiento se puede experimentar sensaciones con las que se aprenden a regular sus impulsos. Requiere de un espacio adecuado, una vestimenta cómoda, un suelo firme y juguetes u objetos interesantes para él. Y por último tenemos el juego libre. Todo niño necesita jugar, porque mediante el juego pueden aprender. En el juego libre, el niño es quien decide cómo jugar, a qué jugar, con quién jugar y establece sus reglas. Elige los materiales y decide al final si el
si para terminar el juego es necesario la intervención de un adulto. Dentro del juego libre, es muy importante incentivar a la creatividad para que ellos vayan poniendo en marcha dentro del juego ciertas actividades de forma creativa. Bueno, esta es la primera clase que hemos tenido por hoy. Espero que cualquier situación o cualquier tema que no me hayan comprendido, pues saben cómo escribirme a mi WhatsApp personal para que ustedes puedan tener mayor información. Además, en la plataforma he subido el documento que sustenta a esta clase para que lo lean y puedan entender de mejor forma. Gracias por su atención y que les vaya súper bien con las tareas para el día de hoy.